Cecilia Monzón, una reconocida abogada y activista por los derechos de la mujer, se expresó en redes sociales por la disputa que mantenía con el padre de su hijo, un influyente dirigente político en Puebla. Lo que no sabía Cecilia es que el hecho de alzar su voz le traería un destino terrible, porque después de realizar esa publicación, fue atacada fatalmente por dos sujetos que se dirigían en una motocicleta. Esto desencadenó en un crimen que conmocionó a dos países y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Cecilia Monzón. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cecilia Monzón Pérez fue una abogada muy destacada, que desde joven se involucró en actividades para la defensa de los animales y de las mujeres en situación vulnerable. Nació en 1984 y tenía doble nacionalidad, mexicana y española. Sus padres, Cecilia Pérez y Juan Andrés Monzón, junto a su hermana menor Elena, se radicaron en la ciudad de Barcelona, España, mientras que ella prefirió quedarse en su natal Puebla, donde comenzó a hacerse muy conocida por su trayectoria como activista. Cecilia egresó como abogada de una prestigiosa Universidad de México, donde se especializó en Derecho Penal, y además obtuvo una maestría en Sistema Penal Acusatorio. Desde el inicio de su carrera destacó por representar a mujeres víctimas de abuso, quienes peleaban por la custodia de sus hijos o las pensiones alimenticias. Quienes conocieron a Cecilia la describieron como una mujer valiente y alegre, con una sonrisa que iluminaba y contagiaba a cualquiera. Su lucha en favor de las mujeres y los niños la canalizó a través de la militancia política temprana. Formó parte de varios partidos políticos, y en ese contexto en 2010 inició una relación con el también abogado Javier López Zavala, quien parece entonces ser una de las figuras más prominentes del partido PRI en Puebla. De Javier se sabe que es originario de Chiapas, y fue diputado local en Puebla, donde posteriormente ejerció distintos cargos públicos. Más tarde fue electo para representar al Estado en la Cámara de Diputados. Por su lado, Cecilia en ese momento se forjaba su propio nombre y su rol como abogada y activista. Además de eso, también fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, esta vez por un partido llamado Verde Ecologista de México. Durante la contienda, que fue en 2018, ella denunció una violencia política de género y logró una sanción pionera en el país bajo esa figura. De igual modo, acusó a un dirigente de haber falsificado su firma en unas postulaciones para un proceso electoral. Pero confrontar a estas figuras locales de peso en la política derivó en el asedio, las amenazas y un entorno hostil que se prolongó durante varios años. Pero aún así Cecilia no dejó de alzar la voz y de trabajar por los derechos de las mujeres. Ese espíritu combativo la llevó a formar parte de distintas organizaciones nacionales e internacionales. Además, no se perdía ninguna marcha del movimiento en pro de las mujeres. Ya en 2019 se incorporó al gobierno municipal de San Pedro Cholula como directora de Desarrollo Social, cargo al que renunció pocos meses después, denunciando al alcalde y a un diputado por violencia política de género. En medio de estos vaivenes políticos, Cecilia y Javier seguían con su relación, y juntos concibieron un hijo. Pero lejos de consolidarse como familia, la relación comenzó a deteriorarse, principalmente por la gran asimetría de poder que estuvo marcada desde un principio. Él era un dirigente político ya de alto perfil, y ella una abogada y activista en ascenso que iba en contra de los propios compañeros de su esposo. Con el tiempo, el distanciamiento y los conflictos dieron paso a una tortura que no fue para nada buena, ya que se dio en medio de un escenario de violencia familiar y de confrontación abierta ante los tribunales. Cecilia acudió a la justicia para reclamar a Javier por abandono y por el incumplimiento de la pensión alimenticia de su hijo. Ya para el año 2021, Cecilia se encontraba en el ojo del huracán. No solo había demandado a Javier, sino que también advirtió que era intimidada por alguno de los políticos que ya antes había denunciado. Para 2022, Cecilia se mantenía activa litigando en distintos casos de violencia contra mujeres y buscando y señalando las fallas del sistema de justicia.
También comenzó a ventilar públicamente su lucha personal como madre separada por la manutención de su hijo, quien en ese entonces tenía solo 4 años. Las revelaciones más impactantes las hizo en el mes de mayo de ese año a través de sus redes sociales, donde acusó a Javier de solicitar la disminución de la pensión, pese a que él se había estrenado una camioneta de lujo. Cecilia afirmó que estuvo investigando y descubrió que su expareja supuestamente tenía negocios y propiedades a nombre de otras personas, y que debido a esto había cometido fraude fiscal. Aclaró que llegaría hasta donde tendría que llegar para obtener respuestas, y así lo hizo en la mañana del viernes 20 de mayo, cuando acudió a la Fiscalía de Género para preguntar por qué no habían judicializado la carpeta de investigación por violencia en contra de Javier. La mujer expuso que el proceso no avanzaba, pese a que cumplía con todos los elementos de prueba. Al día siguiente, el sábado 21 de mayo, Cecilia se levantó temprano y aparentemente de buen ánimo. Alrededor de las 8 de la mañana compartió en una conocida red social una cita de un conocido jurista uruguayo. La mujer se despidió de sus seguidores deseándoles buenos días y se alistó para subir de su vivienda. Abordó su vehículo, una camioneta de color gris, y condució hacia la calle Tlaxcala, sin imaginar el terrible destino que le esperaba. Y es que poco después de las 9 de la mañana, una terrible noticia conmocionó a todo México. A Cecilia, de 38 años, le habían quitado la vida durante un ataque armado mientras conducía su vehículo. Las primeras versiones indicaban que 2 hombres a bordo de una motocicleta la habían seguido y después le habían dado alcance. Uno de ellos había accionado repetidamente el arma de fuego en contra de Cecilia, causando su muerte en el lugar. Luego de esto, los 2 motorizados huyeron a toda prisa. De inmediato, el ataque fue catalogado como un crimen planeado y ejecutado por su profesión. Las reacciones de los movimientos y organizaciones en los cuales ella participaba no se hicieron esperar, y muchas personas pidieron justicia. Esperaban que el crimen se esclareciera lo más pronto posible. Los familiares de la mujer en México fueron notificados, y estos a su vez tuvieron que transmitir la noticia a los padres y hermanas de Cecilia, quienes, como ya mencionamos, residen en España. En medio de su dolor, decidieron emprender de inmediato el viaje a Puebla, para conocer de primera mano los avances en la investigación y saber la situación del hijo pequeño de la mujer. Rápidamente, muchos mensajes de condolencia y muchas críticas a la violencia inundaron las redes sociales, mientras comenzó a cobrar fuerza una hipótesis: una venganza en contra de Cecilia, pero realmente no se podía saber de primera mano quién podría haber sido. Como ya les conté, la mujer había denunciado a muchas personas, entre estas su exmarido, así que había muchas personas que querían quitársela del medio. Iba a ser para la policía una investigación muy complicada. Un día después de los hechos, el domingo 22 de mayo, en las afueras de la Fiscalía, decenas de manifestantes vestidas de blanco y con pancartas y fotografías de Cecilia comenzaron a pedir justicia. Además de eso, llegó un nutrido grupo de policías con cascos e implementos antimotines, pero no hubo ningún incidente de violencia. También se presentó una solicitud firmada por más de 1000 personas, en las que se exigía celeridad en las investigaciones. En paralelo a esta actividad, familiares y amigos de Cecilia se reunieron para despedirla. Su hermana habló con los medios en nombre de la familia, expresando su confianza en las autoridades mexicanas y exigiendo que el caso se investigara como un feminicidio. Fue tal el impacto del crimen que en la conferencia de prensa habitual matutina del 23 de mayo de ese año, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el asesinato de la mujer. De igual modo expresó su condolencia a la familia y aseguró que estaban trabajando para darles respuestas. Por su parte, las autoridades anunciaron que en ese momento no había elementos suficientes para poder identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, y no ofrecieron más detalles. Agregaron también que estaban dándose todas las indagatorias, entrevistas y peritajes, y que se estaba haciendo todo lo posible para garantizar una buena investigación y que el crimen no quedara impune. Ese mismo lunes, el gobierno de España expresó a través de un comunicado una contundente condena al asesinato de Cecilia e hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que desplegaran todos los esfuerzos posibles para poder resolver el caso. De igual modo, mandaron sus condolencias a la familia. Así las cosas, los días fueron pasando sin tener muchos avances en el caso, y cada día que pasaba la presión social aumentaba, especialmente la ejercida por la familia, ya que la hermana de Cecilia, Elena, también era abogada y había ejercido su profesión durante años en España. Los esfuerzos de todos parecieron rendir frutos cuando la fiscalía anunció
que ya habían identificado a la motocicleta utilizada para cometer el crimen y que había indicios de que varios sujetos estaban implicados en la planeación y ejecución del ataque. Fue finalmente el 6 de junio de 2022, 2 semanas después de los hechos, que se anunció la primera detención. Javier López Zavala, de 53 años. Realmente no se informaron los motivos de la misma, pero todo el mundo asumía que estaba relacionado con el caso de Cecilia. Javier no se resistió al arresto, y mientras era conducido le pidió a su acompañante que avisara a su hermana de lo sucedido. Pocas horas después, la fiscalía informó que el hombre estaba señalado como el autor intelectual del feminicidio de Cecilia. Además, también se reveló que estaba bajo custodia un sobrino de Javier, llamado Jair Mauricio Domínguez, también como autor intelectual. Además de eso, también se detuvo a Santiago Bárcena Álvarez, exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Puebla, y también exsecretario particular de Javier, ya que supuestamente en su vehículo habían escapado los atacantes. Él fue culpado de encubrimiento. Había un tercer implicado que se encontraba prófugo de la justicia en ese momento, Silvestre Vargas Ramírez, originario de Veracruz. Según las autoridades, él era el autor material del ataque, porque era quien había disparado en contra de Cecilia. Los resultados de la investigación permitieron a las autoridades hacer seguimiento del recorrido de la motocicleta de los atacantes y también de la camioneta que utilizaron para escaparse, además de establecer todos los vínculos entre los implicados. Las pesquisas incluyeron la recolección y análisis de más de 500 horas de investigación y de cámaras de vigilancia, diversas entrevistas, informes de geolocalización telefónica, pericias en materia criminalística, dictámenes de medicina, química, genética y balística. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el crimen fue planificado desde abril de 2022, cuando Javier se reunió con su sobrino en Chiapas para pedirle que lo ayudara a acabar con la vida de Cecilia. Jair reclutó a Silvestre en Veracruz, a quien contrataron para llevar a cabo los hechos. El sujeto se trasladó a Puebla y se alojó en un hotel, donde se reunió varias veces con estos hombres para ultimar los detalles del plan. Al parecer, Javier fue quien cubrió todos los gastos de estadía del hombre. Al final, Jair y Silvestre se encargaron de vigilar a Cecilia durante días, siguiendo sus movimientos y rutinas, hasta que al final decidieron entrar en acción. La pistola que habían utilizado era una calibre 9 milímetros. Así las cosas, el sábado 21 de mayo, con Jair al volante y Silvestre en la parte posterior de la moto, se inició la persecución. Varias cámaras captaron a los sujetos siguiendo a Cecilia a una distancia prudencial, hasta que tuvieron la oportunidad de darle alcance y atacarla. Después de propinarle 6 disparos, abandonaron rápidamente la escena y se refugiaron en una casa segura en el municipio de Puebla, donde en cuestión de minutos abandonaron la moto y subieron a una camioneta de color rojo, como ya dijimos, propiedad de Santiago. Jair huyó hacia Chiapas, mientras que Silvestre se escondió en Veracruz. También se realizó un allanamiento en el domicilio donde ellos se habían escondido. Las autoridades aquí encontraron distintas pruebas, entre ellos la motocicleta, el arma, una chaqueta y el casco de uno de ellos, además de un teléfono móvil y distintos documentos que pertenecían a Jair. Así las cosas, los días fueron pasando y el miércoles 8 de junio se hizo la primera audiencia. En esta, Javier fue señalado en primera instancia por violencia familiar en agravio de Cecilia y el hijo de ambos. Posteriormente fue acusado de feminicidio, ya que se le señalaba, como dijimos, de ser el autor intelectual de los hechos. Pese a la petición de un plazo de 144 horas formulada por su abogado, en esa misma sesión se le impuso prisión preventiva y fue enviado a un penal. La audiencia de Jair se celebró en otro lugar y también fue imputado por feminicidio. Pidió 144 horas de igual manera para que en otra audiencia se resolviera su vinculación a proceso. Debido a esto, fue enviado de forma temporal a otro penal bajo una medida de prisión preventiva. Para ese momento, la situación de Santiago era confusa, pues si bien se le acusaba de encubrir el asesinato, tanto su defensa como su familia alegaban que había sido engañado. Afirmaron que Javier le había pedido prestada su camioneta supuestamente para una boda, y él desconocía que le darían un uso criminal al vehículo. Unos días después, el juez de control vinculó a los 3 detenidos, así que tuvieron que mantenerse en prisión preventiva. Por su parte, las autoridades seguían con la pista de Silvestre Vargas Ramírez, quien finalmente fue capturado el 30 de julio en Veracruz. De acuerdo con la fiscalía, se le detuvo por ser el autor material de los hechos. Mientras todo esto ocurría, la familia de Cecilia se mantenía alerta de cada avance y en paralelo también enfrentaban otra batalla, la custodia del hijo de Cecilia.
Desde que llegaron a México, la madre y la hermana de Cecilia solicitaron la custodia con la intención de llevárselo a España y que empezara una nueva vida. Sin embargo, esto era bastante difícil, porque necesitaban del permiso de Javier para sacarlo del país, y él no estaba dispuesto a darlo fácilmente. Según la familia, después de su detención, el hombre buscó un equipo de abogados y plantó distintas condiciones para entregar la custodia de su hijo. Según dijeron, Javier pidió que hablaran bien de él ante los medios, y también pidió que dijeran que él y Cecilia mantenían una buena relación, algo a lo que la familia de la mujer evidentemente se negó. La familia de Cecilia pensó que la captura de Javier les iba a facilitar las cosas para llevarse al niño, pero esto no fue así, ya que las leyes locales protegían sus derechos como padre, así que se inició todo un juicio por la custodia del pequeño, pero al final se les otorgó la custodia completa de manera provisional y les dieron permiso para llevárselo a España. El juez dijo que se tenía que imponer el interés superior del niño y que podía salir del país porque sabía que de esa manera estaría mejor. Pero la hermana de Cecilia se dio cuenta que el proceso había sido muy tedioso y muy cansado para ellos, así que nació una iniciativa. Esta iniciativa propuso suspender la patria potestad, guardia y custodia de hombres acusados de quitarle la vida a la madre de sus hijos, y de esta manera cubrir los derechos del menor. El proyecto que fue presentado ante el gobierno también tenía en cuenta los casos de tentativa de feminicidio, delito que también ya estaba tipificado en la legislación local. Mientras la reforma avanzaba, a finales de agosto de 2022 el caso tuvo un giro, cuando la justicia le otorgó a Santiago Bárcena Álvarez un amparo que dejó sin efecto su vinculación al proceso. El juez a cargo consideró que la fiscalía no tenía pruebas suficientes para demostrar que él había sido cómplice del crimen. Pero la causa siguió avanzando, eso sí, muy lentamente, debido a constantes recursos y dilaciones promovidas por la defensa de Javier. La hermana de Cecilia, quien se había convertido ya en una activista después de los hechos, viajaba con frecuencia a México para asegurarse que el proceso no cayera en el olvido. Fue ella quien el 15 de enero de 2023 informó que había concluido la investigación complementaria a los implicados del asesinato de su hermana. En un comunicado en redes sociales dio pormenores del caso y aclaró que aún faltaba el cierre de la investigación, así como los juicios correspondientes. Elena aseguró que se mantendrían firmes hasta que les impusieran la máxima pena. Poco más de 2 meses después, a inicios de marzo, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Monzón, llamada así en homenaje a Cecilia. Esto para retirar, como ya dijimos, la patria potestad a padres que incurran en delitos de tentativa o de feminicidio. Lo siguiente que se supo del proceso fue el 4 de abril de 2024, cuando al final dio inicio el juicio de Javier. La familia seguía exigiendo la pena máxima, pero después de 50 sesiones de juicio, no se logró ningún avance significativo. A finales de ese mismo mes sí que tuvieron un gran triunfo, cuando se condenó a Javier a 6 años de prisión, pero por el delito de violencia familiar en contra de Cecilia. Recordemos que por esto ella ya había interpuesto una denuncia antes de que le quitaran la vida. Si bien el proceso por el feminicidio era algo bastante lento, al final de cuentas esta era una pequeña batalla ganada. La importancia de esta decisión radicaba en que en caso de resultar culpable de feminicidio, Javier sería reincidente, y eso significaba que solo podía mantener la condena máxima. Así las cosas, los abogados de Javier siguieron interponiendo recursos, pero estos no le ayudaron en mucho. Ya el 21 de mayo de 2025, después de 3 años de los hechos, la madre de Cecilia dio una entrevista a los medios españoles, en los cuales expresó que la muerte de su hija era una herida que tenía abierta. Recordó que en México cerca del 95% de los feminicidios quedan impunes. En ese contexto señaló que esos 3 años habían de una manera u otra prolongado el dolor por la muerte de su hija. Por otra parte, destacó la lucha de su hija menor, Elena, quien ya se había convertido, como podemos suponer, en el rostro visible de la familia ante los medios. Finalmente, después de una larga espera, el 23 de diciembre de 2025, un tribunal declaró culpable a Javier por el feminicidio de Cecilia. La audiencia de condena se programó para el 31 de diciembre, y el mismo veredicto recayó sobre quienes habían perpetrado el ataque, su sobrino Jair y Silvestre Vargas Ramírez. Por su parte, los representantes legales de la familia de Cecilia reiteraron que pedirían 60 años de prisión para cada uno de los imputados. Pese a las tácticas dilatorias de Javier, el 31 de diciembre al final se llevó a cabo su audiencia de condena.
y la sentencia fue definitiva, 60 años para cada uno. Según la prensa local, se trataba de una sentencia histórica en México, ya que, como dijimos anteriormente, cerca del 95% de los feminicidios quedan impunes. Y además de todo, esta condena se había logrado en contra de un político con muchas influencias y conexiones. Ya a principios de 2026 se dio a conocer que la sentencia era condenatoria y quedaba firme. La fiscalía sostuvo que el crimen tenía como objetivo privar de la vida a Cecilia, y el móvil estaba relacionado, como podemos suponer, con los conflictos que ella y Javier tenían como pareja. Y de esa manera concluyó el caso de Cecilia, ya que a fecha en la que estamos realizando este video, marzo de 2026, no existen registros públicos de amparo o recursos presentados por ninguno de los tres. Al final de cuentas, Cecilia dejó como legado la Ley Monzón, algo que surgió como respuesta legislativa directa, incorporando una protección específica a los hijos de las víctimas de feminicidio, y evidenciando cómo un crimen puede derivar en distintos casos normativos que pueden tener un alcance nacional, ya que según los informes, 30 de los 32 estados mexicanos han acogido los cambios propuestos en esta legislación. El asesinato de Cecilia también se convirtió en un caso emblemático de feminicidio por encargo, donde se cruzaron la violencia de género, el poder político y las fallas estructurales de protección a las personas que lo necesitan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, pero que al final obtuvo justicia. Una cifra muy triste la que dimos en el video: 95% de los feminicidios no llegan a tener una condena, y es muy triste. En este canal hablamos mucho sobre casos resueltos y casos que tienen condenas, pero la realidad es que existen cientos de miles más que no la tienen, cientos de miles de familias que están todos los días luchando por justicia, o algunas que simplemente ya ni siquiera lo hacen porque no confían en el sistema, no confían en que las autoridades investiguen de manera correcta y les den la justicia que se merecen. Algo bastante triste. Esperemos que en el futuro las cosas puedan ir cambiando poco a poco y que la gente se vaya involucrando más y más en estos aspectos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.